Bueno, muy buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Manita arriba. O confírmenme si están escuchándome bien. Bueno, listo. Buenas noches, profe. Sí, Espero que estén muy bien. Yo creo que esta sesión tengo varias cosas que comentarles. Yo en la clase, bueno, en la sesión sincrónica anterior, les había dicho que tienen una actividad, ¿cierto? Esa actividad estaba programada para este fin de semana. Pero recibí varias dudas de ustedes y de compañeros de ustedes. Bueno, no sé si alguno de los que pusieron algunos comentarios allí estén aquí, pero modifiqué la entrega de la actividad. No sé si alcanzaron a ver esa modificación. sí, No, profe. señora. ¿Dejaste como 10 días más? ¿8 días más? 8 días para la entrega de la matriz de búsqueda. La clase anterior o la sesión anterior, pues obviamente vimos como una generalidad de bases de datos académicas que ustedes ya las conocen, vimos ecuaciones de búsqueda y para hacer una, digamos, y cómo hacer un poco y cómo rastrear esos datos que les solicito en la matriz de extracción. Yo quisiera saber cómo les fue con esa actividad, qué dificultades tuvieron, qué preguntas traen. Yo quisiera que esta sesión es dedicada a solucionar ciertas dudas que se presenten. Cuéntenme cómo les fue. Profe, buenas noches. ¿Ya? Profe, pues a mí sí me surge pues una duda. Quedamos en que en la clase pasada, antepasada, no, la clase antepasada, en que, bueno, sacábamos como el desglose de las páginas se, que eran de las ecuaciones, sí. Pero entonces, ¿cómo se rellenaban en el Excel? En los cuadritos, como referencia al artículo, el tipo, fecha, edición. Quedaste que nos ibas a explicar eso, cómo se rellenaba ese cuadro. ¿Por qué apareció ahí? Bueno, creo que íbamos en la parte de búsqueda, ¿cierto? Ustedes tenían una tareita. La tareita, denme un segundo, que parece que tengo problemas que no me dejan cambiar ajuste. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. No, profe. Ahí no, profe, dejó de compartir. Preséntate, preséntate, espera. Cuidarlo, es que no sé por qué se está fallando tanto, no sé si sea mi equipo, me ha pasado varias veces hoy. Quedamos en que ustedes iban a buscar en bases de datos con respecto a los temas que están investigando y que iban a intentar utilizar Mendeley. Eso es lo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Hasta ahí lo hicieron. Sí, Luisa, sí. ¿Cómo te fue con la búsqueda? No con la matriz, todavía no hemos llegado a la matriz. Con la búsqueda bien, profe. Pude como pegar de aquí a allá. Bueno. ¿Y cómo te fue con Mendeley? ¿Lo pudiste descargar? ¿Lo pudiste usar? Sí, profe, yo lo puedo descargar, pero todavía no puedo, es como pegar, o sea, exportar la exportación de la página a Mendeley. Entonces vamos a trabajar sobre ese punto el día de hoy, como empezar a manejar un poquito ese referenciador que es tan importante para que ustedes no tengan que hacer referencias ni manuales y que empiecen a utilizar una herramienta que les va a hacer mucho tiempo, pero no sé por qué no me deja compartir mi pantalla. A ver, miremos si la pantalla 2 la comparte. No, estoy pero mal con Teams, con Meet. Bueno, entonces voy como a lo siguiente. Que me intento.
No me deja. Bueno, vamos a ver si hay. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla de Mendeley, ¿cierto? La clase pasada vimos un ejemplo con una base de datos que se llama Science Direct, que implica que ustedes vayan a esa base de datos, es decir, vamos a hacer como un ejemplo nuevamente, vayan directamente a alguna base de datos, a varias, si pueden unas 3 o 4 bases de datos diferentes para que comparen los resultados utilizando las ecuaciones de búsqueda. ¿Alguien me quiere compartir su ecuación de búsqueda por el buscador? No sé si Laura, si la tiene ahí a la mano o el que sea. Sí, profe. Vale. Vamos, trabajemos con ejemplos de ustedes. Presentar otra cosa, me toca uno por uno cambiar pues, la forma de presentación. ¿Listo? ¿Me partes? Sí, profe, pero no me da como la opción para el chat. ¿Por qué? Qué raro. No la veo acá. La estoy buscando y no me aparecen como las caritas nada más, pero el chat no me deja ingresar. Un botoncito que dice ahí está el chat. Espérame. De una. Sí, me está diciendo él. Dios mío. Bueno, ¿alguien más? También, bueno, utilicemos una que yo estaba utilizando con otro curso que estábamos viendo ahorita. Entonces, a un estudiante de un curso de metodología quiere investigar sobre reportes de sostenibilidad, revisoría y auditoría. Entonces, habíamos llegado como a varias cosas. Habíamos llegado a encontrar algunos artículos en español y en inglés. Recuerden que ustedes la tarea que tienen es buscar tanto en español como en inglés en estas bases de datos y exportar toda la búsqueda a un formato y a la plataforma de Mendeley. Para eso deben seleccionar toda la visualización, intentar identificar, yo creería que los últimos 5 años de literatura académica sobre el tema y descargar con esta opción de exportar a un formato que yo pueda utilizar en Mendeley. Mendeley, ¿qué es? Le repito nuevamente, Mendeley es un gestor bibliográfico que sirve para mejorar la forma de citación y la utilización de la citación en cualquier formato, Vancouver, APA 2000, de 2024, 23, 24, es decir, que no tengamos que aprendernos todas las reglas de citación y de cómo se realiza una referencia a una cita, y más bien utilicemos un software especializado para realizar nuestras citaciones. Y en ese sentido, si les pido que descarguen un formato .ris es porque va a ser fácil utilizar ese tipo de búsquedas y exportarlas a ese software que se llama Mendeley. Entonces, una vez descarguen ese formatico de cualquier base de datos, simplemente la arrastran. No sé si alguno de ustedes tuvo dificultades con descargar de otra base de datos diferente a esta de Science Direct. ¿Alguien tuvo una dificultad? Por ejemplo, vamos a ver si yo tengo esas dificultades. Vamos a ir a Sage Publishing, otra base de datos, y yo voy a intentar buscar el mismo tema en esta base de datos. Miren, encontré 2 resultados. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay que, como la interfaz cambia, ay, no sé si están viendo, Dios mío, chicos, es que no sé por qué. Sí, profe, sí se está viendo. Ay, pero ya no. Pero no estaban viendo la pantalla que me estaba mostrando, espérenme. Ay, Dios mío, está malísimo para compartir. No sé si solo les pase conmigo. Bueno, vamos a compartir así.
que sí lo comparte. Bueno, allí. Otra base de datos con una diferente interfaz. Esta se llama Sage Journal. Utilicé la misma ecuación de búsqueda, me dieron 2 resultados. Y yo también, digamos que ustedes miraron y si les interesa, recuerden, como es diferente interfaz, toca leer en qué elemento o en qué parte se descarga ese archivo .ris para poder pasarlo a mi Mendeley. Yo simplemente le doy seleccionar todo, exportar y aquí tengo que buscar la forma de citación RIS. Aquí puedo seleccionar BibTeX, EndNote, pero le recomiendo este de .ris y descargo la citación. Miren, también esta base de datos que se llama Sage Journal sirve o me descarga este mismo archivo. ¿Qué les pedí? Que este archivo, voy a cambiar de pantalla, perdonen un momento, voy a volver a Mendeley y les pedí que ese archivo lo arrastren directamente a Mendeley y ya les aparece esas 2 referencias de una base de datos diferente. Por ahí alguien me escribió que había bases de datos que no le funcionaban, que mejor dicho, no tenían la opción de descargar ese archivo. Vamos a ver si existe otra base de datos que tenga esas dificultades. Miremos, exploremos un poco. A ver, de las que hemos buscado o de las que han encontrado, miremos qué tal está Springer. Ahí le di clic, chicas, me estoy pasando de un lado a otro. Discúlpenme, pero creo que es mi equipo, o puede ser el computador o Google Meet. Le doy la misma ecuación, voy a quitarle esto como para no delimitarla tanto y que me dé algún resultado. Listo, 2 resultados en esta base de datos. Miren lo que pasa en esta base de datos, que no tiene el formato que requiero para descargar esa búsqueda. Me va a descargar un formato diferente. ¿Qué pasa cuando la base de datos no me permite descargar la búsqueda? Y también pasa con Google Académico. Si en algún momento no encuentran absolutamente nada en estas bases de datos tan especializadas, utilicen Google Académico. Pero allí yo sí les tengo que decir que se debe utilizar un plugin adicional que tiene Mendeley y que ojalá, por favor, déjame compartir esta pantalla. Denme un segundo que estoy intentando a ver si me comparte. Y si no, no les puedo mostrar cómo funciona el plugin. Profe, una pregunta, pues no sé si podemos hacer el ejercicio también como, igual como lo manifestó la compañera, cómo llenamos el Excel, profe. Sí, voy para allá, espérame. Pero es que tengo dificultades técnicas que me están imposibilitando demasiado migrar al otro. Así que tal vez nos va a tocar pasar allí y más bien en la próxima clase explicarles cómo funciona esa parte. A ver, aquí así. ¿Ahí ven mi pantalla? Listo, ahí están viendo mi pantalla y espero estén viendo el navegador. No sé si ustedes alcanzan a ver en la parte superior al lado de la barra de búsqueda el loguito de Mendeley y un loguito rojo. Ese loguito rojo es un plugin adicional que yo le instalé a mi equipo para poder sacar referencias de cualquier página de internet o de cualquier elemento en internet, tenga o no esa función de descargar en formato .ris. Entonces, para descargarlo, ustedes abren su Mendeley de escritorio. No sé si lo están viendo en mi pantalla. Dios mío. Aquí, compartir. En el Mendeley de escritorio, no, Luisa, no. No, profe, no se ve nada, se ve solo la pantalla principal. Yo no quiero que las historias Dios mío. por nada en la vida. Descarga. Justo hoy me pasan estas cosas. Vamos a volver a ver.
Voy a intentar salir y ¿les parece? Puede que sea eso, a veces funciona lo más básico. Denme 2 segunditos. Listo, ya volví. Voy a ver si ya funciona. No, ya estoy dudando que sea el equipo. Bueno, Profe, creas otra sala de Meet, ¿no? puede ser, pero hace un rato me pasó y me tocó volver y volver sobre. Yo creo que allí eh, esto está como muy complejo, pero no es el equipo, es que estoy segura que no es el equipo. Bueno, ahí ya, más o menos, ¿cierto? Sí, ahí está cambiando. Está viendo mi pantalla, por favor. Sí, ahora sí, profe. Gracias, listo. Bueno, cuando ustedes tengan dificultades para descargar algún archivo, simplemente van a Mendeley y en la parte superior dice Tools. Eso ya no lo están pudiendo ver, yo lo sé. Abren su Mendeley de escritorio y dice instalar Web Importer, herramientas, instalar Web Importer o citar con Microsoft Word. ¿Qué pasa allí? Allí tendrán que instalar estos 2 elementos para que sea, digamos, un ambiente más minucioso para que ustedes puedan realizar esa citación y usar Mendeley con todas las posibilidades que les brinda. Y si no, va a ser muy difícil que ustedes puedan utilizar en Word y también utilizar Mendeley no, estoy intentando compartirles mi Mendeley y no puedo, porque desde ahí parte el ejercicio de cómo diligenciar la matriz. ¿Alguien lo puede hacer? ¿Alguien puede compartir su pantalla, su Mendeley? ¿Alguien me quiere ayudar en este espacio? ¿Entrar a Mendeley, profe? Sí, ingresa a tu Mendeley y compártenos tu pantalla, porque en definitiva a mí no sé por qué no pantalla. Espérame. A ver, ahí yo sé que es que no me deja. No me deja. Listo, Lau. Eso, bueno, listo. Vamos a trabajar contigo. Tú tienes ahí abierto Mendeley, ¿cierto? Abre ahí Mendeley. En tu loguito, eso, perfecto. Tú lo tienes ahorita vacío. Seguramente no has arrastrado todavía los elementos. Recuerda que no los estás arrastrando. Si no puedes hacerlo directamente desde allí, lo haces desde la web. Sí, lo has hecho, ¿cierto? Sí, lo he intentado hacer, profe. Por ejemplo, a ver, no lo intentes, hazlo. Ingresa a una base de datos, pon tu ecuación y descarga tu archivo. Puede ser cualquiera, ¿cierto? Sí, Ebooks. no. ¿Por qué iVoox no? ¿Son libros? Son libros de texto, no son libros de investigación, no son resultados. Recuerden que les recomendé la clase anterior, Science Direct, Emerald, JSTOR o baja. Baja un poquito, baja un poquito. El espectador, profe, ¿no? No, pues el espectador son noticias de prensa. Si las quieres citar, también puedes utilizar esa forma de citar o de citación. Leggings analítica. No, baja Science Direct. ¿Este? Sage Publishing, Sage Journal, la de lado, esa. Este. Hagamos el ejercicio ahí a ver si funciona.
Es que necesito al menos tener algunos textos. Yo los tengo, pero no me deja compartir mi pantalla. Bendito sea. El viejo que no puedo compartir. No. Dentro de casos negociables. Sí, bueno, esto ya lo tendrías que haber hecho, Luisa, pero nos estamos desfasando. Yo quisiera poder mostrarles mi pantalla. Estoy con... Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa y para que avancemos, ¿listo? Dame un segundo. Dale. Deja de compartir tu pantalla, volvamos a la mía y más bien les explico directamente cómo seleccionar los textos y hacer la matriz, porque si no, no vamos a avanzar nunca por este problemita técnico. Recuerda, querida, que toca allí. Yo sé que ahí ya están viendo al menos mi Mendeley. Ay, Dios mío. Luna, lo siento. Vamos aquí. Ahí están viendo mi Mendeley de escritorio, ¿cierto? Vamos a explicar un poco más rápido cómo hacer esto más fácil. A ver, gracias, Luna. Ustedes ya, si ya seleccionaron sus textos, si ya descargaron sus formatos .ris, tienen que pasarlos a Mendeley, es mi sugerencia, y en la parte izquierda de la pantalla van a crear una colección de excluidos excluidos de la búsqueda. ¿Eso qué quiere decir? Que a las búsquedas que ustedes hayan resultado, los documentos que hayan seleccionado después de hacer este rastreo por algunas bases de datos académicos y ya tienen sus referencias en Mendeley, ustedes van a seleccionar las más apropiadas. ¿Cómo lo van a hacer? Miren que cuando ustedes dan clic directamente en Mendeley, se les despliega una pequeña pantalla en la parte derecha de la pantalla en donde van a leer el resumen, parte del resumen y el título del texto. ¿Qué pasa? Que aunque uno haga una excelente ecuación de búsqueda, no siempre los textos que resultan son precisos. Por tanto, mi recomendación es hacer una selección o una extracción oficial, una exclusión de algunos documentos que no van a utilizar. Por ejemplo, digamos que este documento y este documento no son adecuados para el tema de investigación que estoy tratando. Por tanto, al seleccionarlos, los voy a enviar a una carpeta de excluidos. Si quieren, lo incluyen ahí, los seleccionan y los arrastran a su carpeta de excluidos. ¿Listo? Aquí obviamente no me va a desaparecer, pero ya en excluidos yo voy a tener los que en definitiva no voy a utilizar. También puedo crear una carpeta de incluidos. ¿Eso qué significa? Los artículos que voy a utilizar. Ojo con lo siguiente, que de la selección que ustedes realicen va a depender en últimas los textos que seleccionen para realizar la matriz. Eso significa que tienen que crear algunos criterios para excluir los artículos que van a seleccionar y no van a seleccionar. Por ejemplo, los excluidos. ¿Por qué los pueden excluir? Porque no pertenecen al área de interés, por ejemplo, de salud, bueno, temas que seguramente, aunque hagan la mejor ecuación de búsqueda, les sigue apareciendo temas o artículos académicos que no tienen nada que ver con la búsqueda. Eso pasa porque no es tan preciso, todavía no se ha desarrollado la estrategia de inteligencia artificial que me ayuda a buscar información supremamente precisa. Este es el método que se han inventado identificando los patrones de búsqueda bajo ecuaciones con secuencias booleanas, es decir, con unas articulaciones lógicas para decirle a cada buscador qué quiero encontrar, pero sigue siendo impreciso. Así que hay que hacer una pequeña lectura, selección por título y por resúmenes, que aquí ustedes lo van a hacer rápidamente. Esto se hace súper rápido porque leen el título y leen el resumen y se dan cuenta qué tan útil y qué tan relacionado está ese artículo con el tema de investigación que a ustedes les interesa. Por ejemplo, supongamos que después de la búsqueda ustedes seleccionaron al menos entre 5 y 10 artículos. Yo voy a seleccionar unos al azar.
5 o 10 artículos. Y yo digo, estos sí van a ser incluidos en mi búsqueda de información y en mi Mendeley y también en mi trabajo académico. Y por tanto los van a incluir en esa carpetica de incluidos. Pero, profe, yo no podría solamente borrar los excluidos y ya. Yo les recomiendo que no lo hagan y más bien los dejen en una carpeta organizados para luego identificar por qué criterios los eliminan. Porque en el trabajo de monografía, en el de ensayo, en los trabajos académicos que realicen como resultado de este curso, en la metodología me van a tener que explicar más adelante por qué seleccionaron esos textos y no los otros resultados de esa búsqueda cuando tuvieron resultados de más de 100 o 200 digamos, artículos derivados de esa búsqueda. Y me van a decir, profes, que no corresponden al campo de disciplinar de la contabilidad o no corresponden al tema de investigación que me interesa o no están enfocados en el contexto. Bueno, los criterios ustedes los sacan ¿de dónde? De la lectura, de los títulos y de los resúmenes. Se van a dar cuenta fácilmente por qué sí y por qué no incluir ciertos artículos. Y esa matriz empieza a construirse desde allí, es decir, desde número 1 de cuántas bases de datos, no sé si están viendo ya mi pantalla, estoy en el aula virtual, por favor, no los estoy viendo, pero Sí, profe. sí, listo, gracias. ¿Qué les digo aquí? Tengan en cuenta que ustedes van a armar dos ecuaciones de búsqueda, van a descargar esos archivos .ris, los van a subir a Mendeley y en Mendeley van a hacer esa selección. ¿Listo? Esa selección de Mendeley tiene que estar identificada en excluidos e incluidos y eso también para que lleven un reporte del número de artículos excluidos y el número que sí incluyeron. Luego de eso van a descargar una matriz que yo les puse en la actividad y en esa matriz, no sé si la puedan ver porque no están viendo mi pantalla, seguramente no están viendo esta parte de la pantalla. No, profe, esta no. Vamos a intentarlo por 12ª vez, a ver aquí. Intentemos compartir así, listo, yo creo que ahí la están viendo, ¿cierto? ¿Qué les estoy pidiendo en esta bitácora de búsqueda? Número 1, que vayan llevando pequeños reportes. ¿No están viendo la pantalla? No, ay, Dios mío. No, profe. Estoy mostrando la bitácora. Estoy mostrando la bitácora. Voy a subir este. Voy a volver acá. Voy a volver acá. Voy a ir a utilizar este enlace. Voy a ir a mi correo. Y voy a subir esta matriz. Así me pueden ver, así sea por acá. Listo, ya subí la matriz. Yo creo que ahí ya están viendo la matriz. Listo. Bueno, aquí, ¿qué les estoy pidiendo? Que una vez seleccionen esos artículos entre 5 y 10 artículos, mínimo 5, máximo 10, aquí en este momento de proceso de lectura, no se compliquen. Si estoy pidiendo un mínimo requerido que son 5 textos académicos, en específico artículos, no libros de texto, no normas, no documentos de prensa, sino artículos de bases de datos académicas. Y aquí lo que van a llevar, número 1, es un detalle de ecuación de búsqueda. ¿Qué ecuación utilizaron? Como un detalle del proceso de búsqueda, base de datos utilizada. Les va a servir luego cuando ya estén escribiendo y redactando su capítulo metodológico y el número de resultados en una tablita aparte. Esto lo sacan directamente desde Mendeley, donde ustedes hacen la selección de qué artículos, con qué ecuación, en qué base de datos. Esto también lo van llevando orden desde que empiezan a buscar en bases de datos con cada una de las ecuaciones. Hagan una ecuación, una en español y otra en inglés.
u otra ocasión por si no les sirve en alguna base de datos. La idea es que vayan llevando número de los resultados. Cuando ya hayan seleccionado en Mendeley los incluidos, digamos, supongamos que aquí estos 5 artículos, 6 artículos que seleccionaron van a hacer una lectura más profunda, identificando los aspectos que les estoy enmarcando en la matriz. Recuerden que una vez seleccionados, les recomiendo hacer una lectura más amplia de cada uno de los artículos académicos. Simplemente, si no encuentran el artículo, allí en la referencia a veces no les arrastra el artículo en PDF, pueden volver a la base de datos y buscar simplemente entre comillas el título del artículo y descargar este artículo científico de la base de datos de la cual seguramente llevan el rastreo. Mi recomendación es que busquen el PDF en las mismas bases de datos que buscaron y lo vayan seleccionando. Una vez tengan el PDF, ya sea en español, ya sea en inglés, pues hagan una lectura e identifiquen en esa lectura los siguientes temas. Voy a poner un ejemplo con un artículo que descargué hace un ratico. Si es que me deja abrirlo. Ahora este equipo se patració y es nuevo. Abrir con Google Chrome. A ver si me lo abre. Sí, ahí me lo abrió. Listo. Entonces, miren la composición de la matriz y miren también el artículo académico, cómo está compuesto, que tiene la misma estructura. Esto casi no cambia en la mayoría de artículos académicos o capítulos del libro. Siempre tienen un resumen, que el resumen lo van a ver también en Mendeley, y el resumen me da cuenta del contenido del texto, pero no me lo amplía suficientemente. Mi recomendación es que en la introducción identifiquen la primera parte, identifiquen sobre todo esto que está marcado en amarillo, porque esto es súper fácil hacerlo. La referencia del artículo en APA es simplemente, pues la sacan incluso del mismo Mendeley o hacen, ponen el apellido del autor y el enlace del texto. O sea, aquí no se compliquen por lo pronto. Tipo de revista, si es artículo, si es un capítulo de libro, si es un editorial, tipo de texto académico. Fecha de edición o de consulta, el año de publicación del texto, eso siempre son datos más de referencia que de cualquier otra cosa. Lo más importante es lo que está marcado en amarillo, problema del autor, y dónde lo encuentran en un texto académico. Generalmente se ubica en la introducción, ahí encuentran el problema del autor. Por ejemplo, el problema de este texto puede ser sobre la independencia de la auditoría en un entorno específico, marcado y altamente normatizado. Entonces, ustedes hacen una breve síntesis del problema del autor que se presenta en la introducción. Muchas veces también el objetivo lo van a encontrar en la misma introducción del texto. El objetivo generalmente lo dicen, el objetivo de este texto académico es el siguiente, o en otras ocasiones lo plantean como una pregunta. Por tanto, aquí en esa casillita les recomiendo copiar y pegar el objetivo de ese autor. ¿Listo? Objetivo del artículo o de la tesis o del texto que estén leyendo. Metodología o apartado metodológico. Todos los artículos académicos, científicos, incluso las tesis de pregrado, maestría, doctorado, también tienen un apartado que se llama el apartado metodológico, aspectos metodológicos o metodologías simplemente. Y aquí me va a decir cómo se constituyó, cómo se hizo este trabajo. Es decir, ¿qué enfoque tiene? ¿Cualitativo o cuantitativo? Su misión es identificar si el trabajo es de carácter cualitativo o cuantitativo, o si lo dice textualmente, lo pueden incorporar dentro de ese resumen de ese texto. ¿Qué más pueden incluir en la parte metodológica? ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, este estudio está basado en encuestas o en entrevistas o haciendo análisis de datos segmentados, análisis de panel. ¿Qué herramienta utilizaron para plantear esta investigación? ¿Listo? Aquí es una pequeña síntesis de qué herramientas metodológicas utilizaron los autores de los textos seleccionados en ese artículo.
Resultados y hallazgos, esto tal vez es la parte más complicada, y es que tienen que identificar al menos 5 o 6 hallazgos relevantes del artículo científico que están leyendo. Miren, lo que les estoy mostrando aquí es un artículo que está en inglés. Yo muchas veces a ustedes les digo, muchachos, muchachas, no se limiten. Recuerden que ustedes tienen Google Translate o DeepL para hacer traducciones que son muy buenas y Google cada vez mejora más la traducción. Yo hice la traducción de este texto hace un momento con otro curso que estaba hace un rato y la hicimos en Google Translate. Subo el mismo artículo y la traducción está mejorando, es decir, antes Google Translate funcionaba muy mal, pero hoy Google Translate funciona relativamente bien y ya hace traducciones de textos académicos. Así que no se limiten, si no conocen bien el idioma o a profundidad, pueden utilizar la máquina de traducción de Google, que es bastante mejorada. En los últimos años la han mejorado mucho. Resultados, saquen 5 o 6 resultados principales de los autores. Este es el apartado más largo que tal vez les tomará un tiempito hacer esta lectura, pero yo sé que alcanzan, además con el tiempo adicional que me he permitido darles. Y las conclusiones, una conclusión general del texto que leyeron. Aquí intentan reinterpretar también un poco, es decir, más bien interpretar lo que ustedes entendieron del texto. Es muy importante que ustedes hagan como esa labor de qué entendieron ustedes de ese texto y en términos de qué concluyeron los autores. Si ven que es muy difícil sintetizar, pues entonces incluyan entrecomilladas algunas ideas importantes de la conclusión del texto para no cambiar el sentido de los autores e identificar que esa idea le pertenece a otro autor. Y esta parte sí es de ustedes. Entonces, ¿para qué les va a servir este texto que están leyendo en el tema que están trabajando? La mayoría de ustedes aquí tienen temáticas específicas y la mayoría de ustedes tienen una utilidad. Es decir, ¿esto para qué se lee? Esto se lee para afianzar, por ejemplo, afianzar el problema de investigación, identificando para qué sirve la auditoría en contextos de sostenibilidad. Un ejemplo. Ahí, ¿de qué depende? Depende de la perspectiva del trabajo que ustedes tengan. Así que así se diligencia la matriz. Recomendación mínimo 5, máximo 10 artículos que lean a profundidad. Yo sé que les estoy exigiendo un poco, pero esto es lo más largo que harán en este curso, porque cuando lleguemos a la siguiente parte va a ser mucho más sencillo plantear el apartado de antecedentes del trabajo de investigación. Y lo que continúa es la metodología y ustedes aquí incluso pueden valerse un poco de las metodologías utilizadas por otros autores para crear la de ustedes mismos. Es decir, una vez conozcan un poco cómo se hicieron las investigaciones que van a tomar como referentes, va a ser mucho más sencillo plantear la propia. Así que háganlo juiciosos, no le dejen todo a la IA, uno es fácilmente detectable cuando esto lo hace la IA porque le cambia completamente el sentido a los textos académicos que están revisando o hace referencias muy inexactas. Y si van a utilizar IA, háganlo más bien para traducir o para identificar o para hacer este tipo de cosas muy puntuales como referencia del artículo o fecha de edición, pero no lo utilicen como para realizar el trabajo manual. ¿Vale? No sé si me han entendido, si fue confusa la explicación por las fallas técnicas, discúlpenme nuevamente, me está fallando mucho el equipo, creo, aunque lo dudo, yo creo que es más bien Google Meet, que no me está dejando compartir pantalla, porque yo quería también enseñarles a ustedes a utilizar Mendeley cuando estén redactando, pero tal vez hagan primero la matriz y la próxima sesión que organice, que tal vez mejore la conexión, yo les pueda explicar ya con algún ejemplo de ustedes mismos, que ustedes traigan un ejemplo y hacemos el trabajito de articular una matriz con el Mendeley y por tanto hacer más fácil la citación y la referenciación. Yo quería explicarles eso. Voy a intentarlo por última vez. No sé si me han entendido, tengan preguntas mientras intento compartir mi pantalla. Por 20ª vez. Si entendieron cómo se diligencia la matriz o los dejé más perdidos, mejor dicho.
La parte en inglés es un artículo independiente al de español, profe, o sea, son investigaciones independientes al autor y el texto, o es la traducción de los otros mismos autores. No te entendí. Sí, tú dices que hay que hacer la investigación en inglés y en español, ¿cierto? Para completar la matriz, ¿cierto? O sea, ¿son independientes las investigaciones en inglés a las de español? Sí, sí, Arnold, por supuesto, digamos, ustedes pueden encontrar información muy diferente que en inglés. Lo que yo les digo es, hagan la ecuación de búsqueda tanto en español como en inglés, a ver si hay artículos académicos escritos en español sobre ese tema o relacionados con ese tema. En inglés la información generalmente es diferente, no va a ser lo mismo. ¿Listo? Por eso los artículos van a ser diferentes. Profe, una pregunta. ¿En el Excel solo se llenan esos cuadritos o son más? De 5 a 10, mínimo 5, máximo 10. ¿Listo? O sea, Listo, profe. mínimo 5 que ustedes hagan la selección de 5 buenos artículos relacionados con su temática, que sean acordes, que no traigan cosas, digamos, a veces seleccionan cosas del sector salud porque les interesa el sector salud, pero que está relacionado con otras cosas muy diferentes. Entonces, mi recomendación es que busquen los más aproximados al tema que les interese. No van a encontrar lo mismo, ¿no? O sea, sus ideas son propias. Si sus ideas son propias, nadie más ha escrito sobre lo mismo, en el mismo contexto, pero sí sobre la temática. Por ejemplo, si les interesa la auditoría forense de las empresas o de los hospitales públicos de Bogotá, seguramente nadie lo ha investigado antes o lo ha publicado antes. Por eso su tema, el problema que pensaron es original. Y eso significa que algunos artículos estarán relacionados con auditoría forense en el sector salud, pero no en hospitales públicos en Bogotá. ¿Listo? Lo que queremos es rastrear qué se ha hecho sobre esa temática en términos de la literatura académica. Así que el trabajo es encontrar textos muy similares que sirvan de anclaje, que sirvan de antecedentes y de referentes para sus propias investigaciones académicas en este escenario. Así que mi invitación es a hacer la tareita de búsqueda, de hacer la tareita de selección de los textos, usar Mendeley para dejar un detalle para luego usarla para citación, seleccionar, incluir o excluir los textos. Los incluidos es los que seguramente irán en la tablita en el formato de bitácora. De 5 a 10 artículos, no exageren, de 5 a 10 artículos son suficientes para hacer este ejercicio. Ya luego cuando tengan la matriz, yo les explicaré un poco cómo armar el apartado de antecedentes de la literatura, que ya es una redacción de copiar y pegar. Se van a dar cuenta que si uno hace muy bien la matriz, hace un buen trabajo posterior. Siempre hay que partir de la idea de que la matriz, aunque parece un exceso en algunos momentos, sirve para tener una visual de qué se ha escrito sobre un tema y si encuentro concordancia con algunos autores, similitudes, diferencias, y yo ya les explicaré cómo realizar su apartado en el documento Word que han venido trabajando. Por lo pronto, en esta actividad van a entregar esa matriz de 5 a 10 artículos seleccionados con ese método, y la próxima semana ojalá mi computador y Google Meet funcione de manera adecuada para yo enseñarles a articular Mendeley con su documento en Word y que les sea mucho más sencillo citar y referenciar, porque sí me interesa que manejen esa nueva herramienta. Perdónenme, en esta ocasión no fue, tampoco creo que la necesiten para hacer la matriz, pero la próxima semana sí me interesa que ustedes la comprendan un poco más a fondo para construir su documento en Word y no sufran, no les duela la cabeza cuando tengan que hacer una referenciación o una citación. ¿Listo? Por lo pronto me excuso con ustedes, esto no debería pasar, pero no sé por qué está pasando, que me está fallando tanto el equipo o Google Meet, pero les prometo que lo solucionaré de alguna manera o cambiaré de equipo en los próximos días. ¿Listo? Si no entendieron cualquier cosa, escríbanme, por favor, escríbanme, que yo estoy muy, muy dispuesta a colaborarles, a precisarles mejor, a ayudarles en alguna otra situación. Así que me irán contando. Si tienen preguntas, está el chat abierto. Nos vemos la próxima semana.
No siendo más, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. feliz noche para ti, Lorena. Feliz noche para todos. Profe, qué pena. ¿Me podrías regalar un segundito? Claro que sí. Profe, entonces te espero.